internacionales. 6:31 minutos de la mañana y a esta hora revisamos lo que es noticia en el mundo. Comenzamos ocupándonos del conflicto entre Israel y Hamás. DW destaca, al menos 9 personas murieron este miércoles por disparos de un tanque contra un centro de acogida de Naciones Unidas en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, según informó el jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Cita textual para él. 2 proyectiles de un tanque alcanzaron un edificio que alberga a 800 personas. Ahora se reportan 9 muertos y 75 heridos, dijo Thomas White, el director de Naciones Unidas para los Refugiados en Gaza, en la red social X. La Organización Mundial de la Salud y también la de Naciones Unidas para los Refugiados trataban el miércoles de comunicarse con el centro, agregó White, quien se refirió antes a edificios incendiados y víctimas masivas. El complejo entero alberga unas 10.000 personas, según James McGoldrick, el coordinador humanitario de Naciones Unidas, interino para los terroristas palestinos. En Euronews, Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, en una reunión de alto nivel del Consejo del Organismo Internacional sobre Gaza, afirmó que ninguna operación de ayuda humanitaria puede resultar eficaz en las condiciones que se han impuesto a los palestinos en Gaza y a quienes hacen todo lo posible para ayudarles. Además, Guterres señaló que era fantasioso pensar que 2.2 millones de personas puedan sobrevivir solamente con ayuda, añadiendo que los productos básicos del sector privado deben entrar en cantidades significativas, como lo hicieron durante muchos años antes de los combates actuales, ya que esto es esencial para hacer frente a las crecientes necesidades y evitar tanto un colapso total como un número cada vez mayor de muertes. Además, el secretario general de la ONU instó a todas las partes a dar un paso y considerar el horrendo costo humano de un conflicto regional. CNN, la operación militar israelí de Khan Yunis, cerrará el hospital operativo más grande en el sur de Gaza, dijo a CNN el director de asuntos de la Agencia de Ayuda de Naciones Unidas para ese enclave. Thomas White, de la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos, dijo que el hospital Nasser está bajo amenaza porque está ubicado en una zona que se está viendo obligada a evacuar. En CNN, decenas de mujeres y niños desplazados se reunieron el miércoles frente al Hospital de los Mártires en Al-Aqsa, en Deir al-Balá, en el centro de Gaza, levantando las manos y cantando por un alto al fuego. Envueltos en bufandas y abrigos de invierno, los manifestantes portaban carteles dirigidos tanto a Israel como a Hamás, con mensajes que decían detengan la guerra y liberen a los prisioneros ahora, en referencia a los rehenes israelíes tomados durante el ataque de Hamás en Israel el 7 de octubre. EFE se ocupa también de otros temas. El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, confirmó la muerte de los 74 ocupantes del avión ruso de transporte militar, incluidos los 65 prisioneros de guerra ucranianos que se estrelló en esa región fronteriza con Ucrania. En el avión, según ha precisado en un comunicado el Ministerio de Defensa ruso, viajaban junto a los prisioneros 6 tripulantes y 3 militares rusos que custodiaban a los detenidos para su canje por soldados rusos detenidos por el ejército ucraniano. La agencia AFP, el Ministerio de Defensa ruso, culpó el miércoles a Ucrania del derribo de un avión de transporte en la región de Belgorod, afirmando que Kiev utilizó un sistema de misiles antiaéreos para derribarlo. Por el momento, Kiev no ha hecho ningún comentario sobre las afirmaciones de Moscú, que las autoridades rusas llevan denunciando desde poco después de conocerse la noticia del suceso. En CNN, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó a Ucrania de apuntar con un misil al avión que cayó en la región de Belgorod mientras se dirigía el miércoles a periodistas en Naciones Unidas. La parte ucraniana lanzó un misil de defensa antiaérea desde la región de Kharkov, declaró Lavrov, añadiendo que el ataque mortal tenía como objetivo el avión. En Euronews, el Parlamento de Rusia aprobó un borrador de proyecto de ley que permite la confiscación de dinero, objetos de valor y otros bienes de quienes difundan información deliberadamente falsa sobre las acciones militares de Moscú, según el criterio de las propias autoridades. Un total de 395 de 398 diputados votaron a favor de la adopción de este documento. Vyacheslav Volodin, el presidente de la Duma estatal, la Cámara Baja de la Asamblea Federal de Rusia, equivalente a una Cámara de Diputados, afirmó que el proyecto de ley tiene como objetivo garantizar la seguridad del país. Bueno, y también controlar lo que se dice.
En DW, el canciller alemán Olaf Scholz habló con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, con el que comparte la voluntad de concluir pronto las conversaciones sobre garantías de seguridad y apoyo bilateral en el marco del acuerdo del G7 para ese sentido, informó la Cancillería. Los dos mandatarios hablaron sobre la situación política, militar y humanitaria en Ucrania, mientras que Zelensky informó a su homólogo sobre los efectos de los últimos ataques rusos y le agradeció el apoyo militar, en particular para el esfuerzo de las defensas antiaéreas. La agencia EFE dice lo siguiente: al menos 60 personas fallecieron tras derrumbarse el pozo de una mina artesanal de oro en la localidad de Kobadani, dentro de la región maliense de Colícuoro. Así lo informó la agencia EFE, una fuente municipal. Otras dos fuentes locales sitúan los fallecidos en alrededor de 80 personas, en un suceso ocurrido el pasado viernes, el 19 de enero, pero que no fue reportado por el Ministerio de Minas de Mali hasta este miércoles por la noche. EFE también se ocupa de que el gobierno de Irak calificó de inaceptables los ataques de Estados Unidos contra milicias chiíes iraquíes en territorio del país árabe y advirtió que los abordará como actos de agresión y tomará medidas para preservar la vida de los iraquíes. France 24, Donald Trump asegura New Hampshire y se acerca a la candidatura presidencial. Tras sus victorias en Iowa y New Hampshire, Donald Trump se une a la selecta lista de precandidatos republicanos que han triunfado en las primeras dos paradas del proceso electoral interno del Partido Conservador estadounidense. El conteo le dio como ganador con el 50% de los votos escrutados, con casi 10 puntos porcentuales de ventaja frente a Nikki Haley. Tras conocer los resultados, su única contrincante dijo que seguirá en la contienda. La Voz de América: 9 gobernadores de Estados Unidos piden acción sobre la reforma migratoria. Gobernadores demócratas de 9 estados exigen que Joe Biden y el Congreso asuman un compromiso serio para mejorar un sistema nacional de inmigración que está obsoleto y no está preparado para responder a un reciente aumento de migrantes a través de la frontera sur. En Mundo UR, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador, Jaime Vela, aseguró que están cerca de capturar al narcotraficante Adolfo Macías, alias Fito, el responsable de los actos de violencia que vive la nación andina. Escuchemos. Para esto nosotros tenemos colaboración con inteligencia de Estados Unidos y con inteligencia de Colombia, que nos están apoyando notablemente en este tipo de trabajo. Estoy hablando no solamente a nivel Fuerzas Armadas, sino como bloque de seguridad. Con respecto a los familiares de alias Fito, ellos, como ustedes conocen, ellos llegaron, no tienen ningún proceso en contra de ellos, son personas libres. La agencia de noticias La Voz de América: Ecuador pide a los Estados Unidos que apruebe estatus de protección temporal para los connacionales que viven en ese país, argumentando que se encuentra en medio de un conflicto armado interno contra bandas del crimen organizado. Así lo informó este miércoles la canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld. La agencia EFE: el gobierno de Argentina, que preside el ultraliberal Javier Milei, consideró que la media jornada de huelga general que tuvo lugar este miércoles en el país suramericano es un gran sinsentido, una complicación y una pérdida de dinero contra muchos argentinos. Manuel Adorni, el portavoz presidencial de Argentina, consideró que este paro va en contra de lo que la mayoría de los ciudadanos quiere. Así que en este contexto, en un día especial como hoy, la pregunta que me hace es: no tiene respuesta, porque no se puede dialogar con quienes no quieren que el país salga adelante. Es muy difícil dialogar con esa gente. Por supuesto que consideramos que este paro está en contra, que es un gran sinsentido, que es una complicación, una pérdida de dinero para muchísimos argentinos y que va en contra de lo que la mayoría de los ciudadanos quiere, que es vivir en paz, en un país donde se empiecen a hacer las cosas bien, entendiendo todos que estamos en un momento sumamente complicado. Mundo UR destaca que el secretario general de la Confederación General de Trabajo de Argentina, Héctor Daer, ha anunciado que se mantendrán movilizados hasta que las reformas planteadas por el presidente Javier Milei sean eliminadas. Escuchemos. Todos los que estamos acá, con todos los que están en todas las provincias, con todos los que están en el mundo, reclamando frente a las embajadas de Argentina, todos en unidad y en organización, vamos a seguir la lucha hasta que tengamos el éxito y que esto caiga, el DNU y se rechacen
La ley ómnibus, compañeros y compañeras, porque la justicia social nos entrega. Y CNN destaca que la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, anunció este miércoles que no se reunirá con el presidente Bernardo Arévalo en respuesta a su invitación para rendir informes sobre temas de preocupación. Atender citaciones, invitaciones o reuniones para discutir procesos bajo investigación del Ministerio Público constituiría inobservar la normativa constitucional y legal vigente, ya que todos los funcionarios somos depositarios de autoridad, responsables por nuestra conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella, dijo la fiscal a través de la red social X, dirigiéndose al pueblo de Guatemala. Recordemos que Consuelo Porras, la fiscal, fue uno de los funcionarios públicos que participaron en esa estrategia de retraso que hizo tan complicado la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo en Guatemala. Fueron, si no me equivoco, unas 16, 18 horas tratando de asumir en el cargo. Pero a esta hora, 6:42 minutos de la mañana, tenemos en línea telefónica al doctor Sadio Garavini di Turno. Él es politólogo con doctorado en ciencias políticas, tiene posgrados en la Universidad de Harvard en relaciones internacionales y es toda una autoridad en materia diplomática y de conflictos internacionales, y con él vamos a hablar de estas posibles soluciones que se plantean o que algunos voceros, como por ejemplo Antonio Guterres, ha sugerido con respecto al conflicto entre Israel y Palestina. Pareciera que ya no se puede seguir prolongando esta mortandad, lo cruento que ha sido este enfrentamiento, pero para Israel parece inaceptable la creación de un Estado palestino. ¿Podrá tener fin? ¿Podrá haber una tregua en este conflicto? Doctor Garavini, bienvenido. Buenos días, Lila, y buenos días a todos los que nos escuchan. Mira, evidentemente el tema de Israel y los palestinos es un tema de los más complejos de la realidad internacional y no es algo absolutamente nuevo. Obviamente es muy importante recordar que en el año, sí, que depende de dónde queremos empezar, porque el problema es larguísimo. Obviamente siempre hubo una comunidad judía en Palestina en las épocas de tiempos inmemoriales, aumentó después de los pogromos, o sea, de los genocidios rusos al final del 800, y obviamente al final de la Segunda Guerra Mundial hubo el gran aumento por el Holocausto en Europa. Todo eso es una historia muy compleja. Allí obviamente vivían los árabes también de épocas muy lejanas, y nos encontramos que el tema de los dos estados, recordemos que en 1947 las Naciones Unidas hizo una partición en dos estados, precisamente después de que el mandato británico, o sea, recuerden que después de la final de la Primera Guerra Mundial, Inglaterra tuvo el mandato sobre Palestina por parte de la Liga de las Naciones, o sea, porque la palabra formaba parte, era prácticamente una colonia británica, pero en el 47 Gran Bretaña decidió irse del territorio y la ONU votó la partición de Palestina. Se formó un Estado, Israel, el Estado de Israel, y un Estado palestino, por cierto, con Jerusalén en una declarada ciudad internacionalizada. ¿Qué sucedió? Que los judíos aceptaron la formación y la división y la partición en los dos estados, pero los árabes en general, todos los árabes, no solamente los palestinos, sino decidieron no aceptar esa partición, que por cierto era un estadito muchísimo más chiquito del que ahora es Israel. Atacaron con los ejércitos de Egipto, de Jordania y del Líbano, y Siria atacaron a Israel. Israel con sus milicias tuvo la fuerza de defenderse y ganar esa guerra del 48. Y entonces allí
empieza el gran problema, porque evidentemente Israel ocupó en esa guerra que ganó algún espacio mayor del que le había dado, no mucho por cierto. Fue en 1967 cuando los árabes atacaron de nuevo, o sea, Egipto, Siria y Jordania atacaron de nuevo a Israel, precisamente porque los desconocían, no aceptaron la partición en dos estados. Ahora, y eso creó que Israel ocupara todavía más espacio, incluyendo Israel. Y así pasó también en el año 73, cuando los árabes otra vez atacaron a Israel. Israel se defendió, pero cada vez que se defendía ocupaba más espacio porque decía, yo tengo que defenderme y mi profundidad geográfica es muy pequeña. Recordemos que aquí estamos en un mundo donde la frontera, primero Israel es como el estado Lara, estamos hablando de ese tamaño. Segundo, el mar y la frontera con Siria hay 56 kilómetros, más o menos. De Tel Aviv a Israel hay 60 kilómetros. Entonces, el problema de la seguridad por parte de Israel es muy grande. Y entonces, cada vez que viene atacado, hay esa reacción por parte de Israel que tiende a, en las guerras anteriores, a ocupar más espacio. Y ahora el tema de Gaza. Sí. El tema de Gaza, recordemos, del 2005, Gaza estaba ocupada por Israel, era una de las zonas ocupadas de Israel. ¿Qué pasó? En el 2005 se decidió Israel a retirarse de Gaza y dejar Gaza, que, por cierto, con reacciones de muchos de los, ustedes saben que hay sectores de Israel más radicales que están en desacuerdo en entregar nada de territorio, ningún territorio a los palestinos. Y entonces tienden a formar, a crear bases o posiciones donde establecen presencia en esa parte. Doctor Garavini, sí, entendiendo la complejidad del origen de este conflicto entre Israel y Palestina, hay que establecer diferencias. No todos los palestinos son miembros de Hamas, ni actúan como parte de organizaciones terroristas. ¿Y hasta cuándo puede llegar la intransigencia de Netanyahu? Que, por cierto, hay que recordar que antes de estas acciones de Hamas, el 7 de octubre pasado en Israel, estaba atravesando una crisis de popularidad tremenda, es decir, no estaba en su mejor momento. ¿Hasta cuándo puede llegar la intransigencia de Benjamín Netanyahu cuando sus principales aliados, como por ejemplo Estados Unidos, después de una reunión que sostuvieron hace apenas unos días, Biden insiste en la creación en un futuro de un Estado palestino, la Unión Europea a través de, por ejemplo, Josep Borrell, se niega al poder de veto que podría tener Israel con respecto a la creación de un Estado palestino, al ejercicio de algún grado de soberanía, ¿no? Pero evidente, o sea, la solución siempre ha sido la creación de dos estados. Por eso recordé que en el 47 fue esa la decisión de las Naciones Unidas. El problema es que hemos llegado a este nivel por razones de ambos sectores radicales que han ido torpedeando esa solución. Ahora, efectivamente lo que tú tocas, Netanyahu, desgraciadamente no es el mejor presidente para Israel en este momento. Y efectivamente, como tú decías, estaba ya debilitado fuertemente en la opinión pública por problemas internos. Recordemos que Israel es una democracia y su mayoría en el Parlamento es bastante poco numerosa. Se pensaba ya que en las próximas elecciones iba a perder. Desgraciadamente este tema lo ha agarrado y estando al mando, y evidentemente lo ha aprovechado en términos políticos internos. Efectivamente, él quiere demostrar que él es el gran defensor de la seguridad de Israel, que es el tema fundamental después de lo que pasó el 7 de octubre. Porque, de nuevo, recordamos cuando yo decía
que de Gaza salió Israel y cuando salió pensó que, bueno, de ahí en adelante en Gaza hubiesen estado, digamos, hubiesen estado contentos, entre comillas, porque evidentemente la situación de Gaza es evidentemente muy negativa desde muchos años, por razones de carácter económico, por razones precisamente de un gobierno por parte de Hamas, porque al comienzo no era Hamas el gobierno en Gaza, sino de la autoridad palestina. Y entonces la solución... Perdimos el contacto telefónico con el doctor Garavini. En todo caso, quería agregar que además en la medida en la que se prolonga el conflicto hay más probabilidades de que la complejidad vaya aumentando. Hay otras organizaciones o grupos que están tomando acciones en defensa de los palestinos que comprometen también la seguridad en Oriente Medio, en la región, aumentan las tensiones y pareciera que esta intransigencia de poner un alto al fuego, de cesar los ataques y de establecer algún grado de tregua, así como la intransigencia de liberar a los rehenes todavía secuestrados desde el pasado 7 de octubre, perfilan que sea difícil alcanzar soluciones a corto plazo con respecto al conflicto entre Israel y Palestina, que ya está alcanzando unas proporciones terribles en cuanto al daño que se está haciendo, la cantidad de víctimas mortales. Leíamos en este repaso por los titulares incluso el escaso acceso que hay a alimentos, a enseres o a atención médica en medio de un conflicto armado. Pero a esta hora 6:53 de la mañana escuchamos algunos anuncios publicitarios. No hemos podido restablecer el contacto con Sadio Garavini de turno, politólogo con doctorado en ciencias políticas, posgrados en relaciones internacionales y una extraordinaria carrera diplomática. Publicidad. En Fospuca están de celebración porque cumplen 43 años de operaciones ininterrumpidas en Venezuela, contribuyendo con un ambiente sano que garantiza la calidad de vida de las comunidades a las que sirven. Hoy más que antes asumen el compromiso de lo que hacen con la convicción de que gracias a su labor cada vez hay más calles y ciudades limpias. Fospuca no es solo lo que se llevan, sino también lo que dejan. En Café Amanecer están convencidos de que queda camino por recorrer. Parte de ese trayecto lo van a seguir haciendo junto a sus trabajadores como una gran familia. Por eso, Café Amanecer es tan bueno como su gente, tan bueno como Venezuela. @cafeamanecer_. Ese que acaban de escuchar es el crunch de la wafer de Renata. Y toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata, la más rica, crujiente, con 4 capas de relleno y deliciosos sabores: vainilla, fresa, limón y chocolate. Disfruta y comparte el crunch de Renata, sin duda. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Revisamos la información deportiva y comenzamos con el Nacional. El infielder Jermaine Palacios de los Cardenales de Lara se alzó como el jugador más valioso del round robin de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. A pesar de no ver acción en los primeros 2 choques del round robin, el campo corto no paró de batear. Una vez Henry Blanco lo puso en el terreno. También en el Nacional destacan la clase de 2024 del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, ya se dio a conocer. Adrián Beltré, Joe Mauer y Todd Helton resultaron elegidos por la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Los 3 se unirán a Jim Leyland, que ya lo había escogido el Comité de la Era Contemporánea. La agencia Noticias F se ocupa de lo siguiente. Después de una jornada arbitral agitada en la liga de EA Sports y en la víspera de recibir al Sevilla en los cuartos de final de la Copa del Rey, Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, advirtió este miércoles que no importa qué es lo que se filtra de los audios del VAR, sino su contenido en relación a la filtración arbitral asociada a la pasada jornada entre el Real Madrid y el Almería. Escuchemos. Y nada, después nos ponemos a discutir si el audio está bien o el audio hay que, ¿cómo es que dicen? Hay que llamar a la policía porque lo están
Cuando están filtrando sabe, pero no importa qué es lo que filtra, sino lo que pasa. Pero se piensan que somos todos tontos, ¿viste? Yo creo que lo que necesitamos todos es la tranquilidad de que las cosas sean naturales. Y cuando las cosas son naturales, todo puede suceder, todos nos podemos equivocar porque no somos perfectos, nadie es perfecto. Aún teniendo la posibilidad del VAR, nadie es perfecto. Bueno, ese era Diego Simeone. En ESPN, la derrota de Carlos Alcaraz, el número 2 del ranking ATP frente a Alexander Zverev, el número 6 en cuartos de final en el Australia Open, significó una buena noticia para Novak Djokovic, ya que se aseguró mantener el número 1 por al menos un tiempo más. En Mundo UR, la china Qinwen Zheng accedió a las semifinales tras remontar ante la rusa Ana Kaliskaya en los cuartos de final del Abierto de Australia, 6-7, 6-3 y 6-1 en un choque que alcanzó las 2 horas y 19 minutos en el Rod Laver Arena. En el Nacional, la NBA sancionó a Tristan Thompson, pívot de los Cleveland Cavaliers, por dar positivo en un control antidopaje. El pívot no podrá reincorporarse a la plantilla por los próximos 25 juegos del equipo. Y en ESPN, en la NFL, Lamar Jackson, el quarterback de los Baltimore Ravens, y Patrick Mahomes, el mariscal de campo de los campeones de Kansas City, intercambiaron este miércoles elogios previo a la final de la Conferencia Americana, en la que se medirán el próximo domingo. No me gusta competir contra él en absoluto. Es un gran mariscal de campo, definitivamente. Es un futuro miembro del Salón de la Fama, es obvio. Este cara a cara es como una pelea de pesos pesados. Patrick Mahomes fue recíproco en su opinión con respecto a su rival del próximo domingo. Es un competidor, será difícil. Es increíble la forma en que él es capaz de mover el balón. He admirado su forma de jugar desde lejos y sé que será un gran desafío enfrentarlo, dijo Mahomes, quien disputará su 6ª final consecutiva de la Conferencia Americana con los Chiefs. Y a esta hora vamos a revisar, para despedir, porque no estaba incluido entre los titulares de deportes, cómo quedó el juego ayer, Nelson, ¿tú lo viste? Ganó La Guaira, así que lleva 2 enfrentamientos ganados en la final del béisbol en nuestro país. Déjame ver si puedo conseguir el resultado para compartirlos con ustedes. Además, entiendo que hubo un rifirrafe. Se pelearon, discutieron, incluso hubo conatos de trifulca en el terreno, cosa que es lamentable. Tiburones 12, Cardenales 10. Así concluyó el segundo enfrentamiento entre los dos equipos que se disputan la final. Muchísimas gracias, Gabo, por ese dato. 6:59, hacemos una pausa y ya venimos. Sonidos que despiertan emociones. Desde el amanecer. Román Losinski. Circuito Éxitos. Circuito Éxitos. En el territorio nacional. Melodías de siempre. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.